Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Sean bienvenidos, también que sean edificados con la palabra, y nosotros también seguimos alimentándonos en este momento. Y vamos a hablar acerca del poderoso nombre de Dios. ¿Cuántos creen que el nombre de Dios es poderoso? Gloria al Señor. Y vamos a orar, entonces entreguémosle este tiempo en oración al Señor. Disponga su corazón, dígale al Señor, háblame en esta mañana. ¿Cuántos necesitan de una palabra de parte del Señor? Yo creo que todos, ¿cierto? Venimos a nuestra casa de oración, porque necesitamos recibir de su palabra. Necesitamos que el Señor nos hable. Entonces dispongamos nuestro corazón. Y Padre Santo, Señor Jesús, Espíritu Santo, seguimos en tu presencia, Señor. Seguimos con esa necesidad, Señor, que solamente tú la puedes suplir. Solo tú suples, Señor, todos nuestros vacíos, tú los llenas. En este momento, Señor, te entregamos la meditación, esta lectura de tu palabra, esta enseñanza, que tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor, que nos edifiques. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús también rechazamos toda distracción, Señor. En este momento la echamos fuera. Todo afán, toda ansiedad, en el nombre de Jesús no tiene poder. La echamos fuera ahora en el nombre de Cristo Jesús. Todo adormecimiento, Señor, lo echamos fuera. Todo aquello que el enemigo quiera traer para distraer. Y te pido nuevas fuerzas, Señor. A mi hermano, a mi hermana que tal vez está cansado en esta mañana, Señor, por una semana de trabajo, Señor, dale nuevas fuerzas en esta mañana, Señor, para estar en tu presencia y atentos a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y en tus manos nos encomendamos. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, hoy vamos a ver entonces el poderoso nombre de Dios. Y resulta que en la palabra los nombres no solamente se usaban para referirse de manera personal, para referirse a una persona por el nombre, sino también para decir una característica o dar una descripción de cómo era el carácter o la personalidad de la persona. Me explico. Vemos el caso de Sara, ¿cierto? Que Sara antes, ¿cómo se llamaba? Sarai. Y resulta que cuando Sara escucha la promesa que se le da a Abraham de que Sara iba a tener un hijo, ¿qué hizo Sara? ¿O qué hizo Sarai? Ella se rió, se burló, le dio risa, ¿cierto? Era algo normal. Entonces Dios le cambió el nombre y se le puso Sara, que significa la que ríe, ¿cierto? Y vemos así a lo largo de la palabra varios ejemplos. También vemos el ejemplo de Josué. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba Josué? Ese sí estaba más duro, ¿cierto? ¿Cómo les parece que Josué se llamaba Oseas? Y Moisés le cambió el nombre, porque Oseas significa Salvador. Y Moisés dijo: no, Señor, usted no es el Salvador. La tierra prometida la vamos a obtener por nuestro Creador, nuestro Señor. Le puso Josué, que es Dios salva. Bonito eso, ¿no? Y es bien interesante. Y resulta que eso también hoy en día aplica. Si usted va y busca el significado de su nombre, va a encontrar que tiene algunas características. Va a encontrar de que, uy, sí, mira, mi nombre significa esto y yo también tengo ese tipo de comportamiento, yo soy así. Entonces es muy interesante y también es importante tenerlo en cuenta al momento de ponerle nombre a los hijos. Es muy importante. ¿Qué significa el nombre? Entonces, vamos a mirar el tetragrama, que son 4 letras. El tetragrama es YHWH. Y esto se traduce al español como autoexistente o eterno. Pero ¿qué es lo que pasa con este nombre? Este nombre es el nombre de Dios. Y hasta el día de hoy no hay una pronunciación exacta de cuál es el nombre de Dios, la pronunciación. Por eso, si ustedes ven a los judíos, ellos pronuncian o se refieren hacia Dios como el Eterno. ¿Sí han escuchado? El Eterno. Ellos se refieren a Dios como el Eterno. Esta palabra no tiene vocales.
Pero el hombre es así, ¿cierto? Y quiere meterle vocales para poderlo pronunciar, y resulta que entonces esta palabra se pronuncia hoy en día de dos maneras al español. ¿Una cuál es? Lo cantamos ahora en la segunda canción. ¿Me gozaré en quién? En Jehová. Esa es una forma de pronunciarlo. La otra, que la usan más los católicos, ¿cuál es? Yahvé. Y las dos son correctas, se pueden usar, porque igual es una aproximación hacia el nombre de Dios. Pero el nombre de Dios no se pronuncia, es impronunciable. Y es tan sagrado, y era tan sagrado para los judíos, que solamente el sumo sacerdote podía pronunciarlo cuando entraba al lugar santísimo a ejercer su servicio, a ofrecer el sacrificio por el perdón de los pecados de toda la nación. Y era una sola vez al año que lo hacía. Solamente el sumo sacerdote podía pronunciarlo. Es tan sagrado ese nombre. Y nosotros muchas veces pronunciamos el nombre de Dios para todo, ¿cierto? Qué importante es que nosotros tengamos también en cuenta que el nombre de Dios es sagrado. Y yo creo que también por eso no es impronunciable. Porque con tanta blasfemia, ¿ustedes se imaginan? Con tantas personas que se burlan de la fe, con tantas personas que hablan tan mal de Dios, yo creo que también Dios hace todas las cosas perfectas y Él sabe por qué las hace. Entonces ya sabemos de dónde viene esa palabra Jehová, de dónde viene la palabra Yahvé, por qué hay dos palabras. Ya lo sabemos, ¿cierto? Lo entendemos, que viene del tetragrama o el tetragramaton, de la Y, la H, la W y la H. No hay pronunciación. Y hay estudios muy bonitos que hablan acerca de eso, pero después los veremos más adelante. Pero entonces vamos a ver en dónde encontramos esa palabra. Vamos a ver Éxodo 3, capítulo 3, versículos 13 y 14. Empieza diciendo entonces: pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. En este Éxodo, ese yo soy lo encontramos con esta palabra hebrea. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Moisés ha sido llamado por Dios. Dios le ha encomendado una tarea a Moisés, que es ir y presentarse a Egipto, allá a las autoridades, y decirle que el yo soy lo ha mandado. ¿Es una tarea fácil? No fue una tarea fácil. Pero en esta ocasión podemos ver que Moisés tenía la seguridad que Dios no iba a cambiar, porque Dios no cambia en sus perfecciones. Como es ahora, lo será en un futuro. Él podía confiar que Dios lo había mandado a hacer esa tarea y lo iba a respaldar, lo iba a acompañar. Asimismo, hoy en día, amada iglesia, podemos tener esa confianza de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en esta mañana. Él no cambia. No sé si alguna persona ha pensado: no, es que Dios me ama menos porque hice tal cosa, porque me equivoqué, porque dije esto, porque hice esto. No, Él no cambia. Eso es hermoso. Y Salmos, capítulo 9, versículo 10, nos dice que en ti confían los que conocen ¿qué? Tu nombre. Porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Miren qué importante entonces es conocer el nombre de Dios. Decirle: Señor, me alegro en ti, Jehová, Yahvé, me alegro en ti porque tú no cambias. Porque conozco tu nombre y sé que tú no me abandonas cuando yo te busco. Si tú le estás buscando al Señor, puedes tener la plena seguridad y certeza que Dios no te va a dejar en ningún momento. Y en esta mañana, temprano en el devocional con el grupo Ministerio de Alabanza, les recordaba un evento, un testimonio que escuché, no recuerdo de quién, pero resulta que hubo una persona que llegó a los caminos del Señor. Esta persona entregó su vida al Señor, hizo la oración de fe, venía a la iglesia,
Pero resulta que con el pasar del tiempo se fue acostumbrando y se volvió una persona sensacionalista. ¿Qué es una persona sensacionalista? Que le gusta que le muevan sus emociones, que le gusta que haya milagros, que mejor dicho que caiga fuego del cielo, que se mueva, que lo pongan a llorar, que no, que esa alabanza tan hermosa me puso a llorar, se me puso la piel de gallina. Se vuelven sensacionalistas, les gusta la palabra de prosperidad, de bendición. Pero cuando ya se acostumbran a eso, cuando ya se cansan de eso, ¿qué es lo que hace normalmente ese tipo de personas? Desiste de su fe, retrocede. Y en esta ocasión, entonces este muchacho también retrocedió en su fe y se interesó ya por el otro extremo, porque como se había acostumbrado a las cosas de sentir ciertas esas experiencias que nosotros vivimos con el Señor, se fue cierto día a una secta. Y en la secta, pues no me recuerdo si era brujería, satanismo, qué sé yo. Todas esas cosas de las tinieblas es lo mismo, es del enemigo, tendrán muchísimos nombres y eso hay que tener mucho cuidado, amada iglesia, porque hoy en día se disfraza, ¿cierto? Y la palabra lo dice que Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz. Y hay muchos cristianos que han caído en eso, que han caído en la ramita, que en la pastilla, que en la flor, que eso lo hizo el Señor y que eso los pone que en un trance, que no sé qué, que no sé cuántas, o que la nueva era y que esto, y buscan también versículos y hablan de Jesús y no sé qué, pero es una cosa muy peligrosa, porque combinan las tinieblas con la luz y así se disfraza el enemigo como ángel de luz. Entonces esta persona se fue a una secta. Y cuando el que estaba dirigiendo esto, el rito, no sé qué era lo que iban a hacer, resulta que él no podía hacerlo porque había algo que lo impedía. Llegaron a la conclusión que era esta persona que había ido a la iglesia, que tenía algo. Y el que le estaba dirigiendo le dijo, pues usted tiene que renunciar a eso que lo está acompañando. Usted tiene que decir, ya no lo quiero más, renuncio, porque si no, o se va de aquí o renuncia, pero no se puede hacer el rito con usted. Y resulta que esta persona dijo, sí, renuncio ya, no quiero tener más lo que me esté acompañando. Al parecer hubo como un soplo, se sintió como un viento y resulta que la presencia de Dios salió de ese lugar y pudieron hacer el rito. ¿Qué es lo que quiero llegar a esto, o lo que siento en mi corazón que el Señor nos quiere llamar la atención? Amada iglesia, es necesario valorar lo que nosotros tenemos, valorarlo, porque a veces no lo valoramos. Y esta persona me lleva a pensar, mientras estudiaba la palabra, si tal vez tiene que ver el pasaje que habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el único pecado que no se perdona. Y yo me colocaba a pensar en esa persona, ¿tendrá nueva oportunidad o no tendrá nueva oportunidad? Porque contristó al Espíritu Santo. Si esa persona al día de mañana se llega a arrepentir y volver a buscar a Dios, ¿será que puede volver a buscar a Dios? No sé, me quedó eso en mi corazón y fue para mí como un llamado de atención, de que las cosas de Dios no las podemos tomar a la ligera, no las podemos menospreciar, no podemos jugar con las cosas del Señor. Esta persona rechazó. ¿Y cuántas veces nosotros entristecemos al Espíritu Santo, no? Y Él está ahí, Él no nos abandona porque Él es un caballero. Es hasta que nosotros tomamos la decisión de alejarnos, de sacarlo de nuestra vida. ¿Cuántas veces a este muchacho lo habrá contristado? Y vemos que hasta que llegó a ese lugar, o sea, pongámonos en ese momento, esa escena, el simple hecho de estar en ese lugar ya estaba contristando al Espíritu Santo. ¿Qué tiene que hacer una persona que ha recibido al Señor? Estar en una secta, en un culto, estar en un lugar, digámoslo ya aplicándolo a nuestras vidas, cuando nosotros estamos en lugares que sabemos que a Dios no le agradan, cuando estamos con malas amistades, cuando estamos en lugares que no nos conviene, que no nos edifica, estamos contristando al Espíritu Santo, pero Él no nos deja, Él no nos falla, el Eterno sigue con nosotros. Él es un caballero. Y el pastor el miércoles nos hablaba acerca de eso, de que es muy fácil echar a nuestro Señor, sacar a nuestro Señor de nuestra vida, porque Él es un caballero. Simplemente es decirle, Señor, me cansé ya de tus mandamientos, me cansé de este camino,
no quiero seguir más. Y él es un caballero y se va, y se retira. Pero cuando uno le abre las puertas a las tinieblas, ¿será que es fácil sacar de nuestras vidas esas tinieblas? ¿Será que es fácil decirle, abrirle la puerta? Bueno, ya me cansé también de usted, sálgase, bien pueda, sálgase, se va a salir. Eso es un encarte, porque ese sí no es un caballero. Y a veces no valoramos que tenemos a un caballero en nuestra vida. Pero en esta mañana todos estamos aquí porque sabemos esa importancia, ¿cierto? Tenemos un regalo sobrenatural, especial. Tenemos esa bendición de nuestro Señor en nuestra vida. Entonces vamos a ver en hebreo el Shaddai. Significa el todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso. ¿Han escuchado ese nombre? El Shaddai. Bonito ese nombre, ¿cierto? Entonces, el Shaddai es el Dios que derrama bendiciones sobre nuestras cabezas y nos da vida en abundancia. Vamos a leer Génesis 17:1. Dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Entonces, ¿cuál es la palabra en hebreo ahí que dice yo soy el Dios todopoderoso? El Shaddai. Ese es nuestro Dios, el Dios todopoderoso. Y aquí Abraham entonces es cuando recibe la promesa. Para Dios no hay nada imposible. Ese es nuestro Dios, el Shaddai. ¿Y cuál era la promesa? Que Sara estaba estéril, no podía tener hijos, pero el Shaddai, el Dios todopoderoso, le dijo: tú vas a tener un hijo. Y no sé cuántos en esta mañana necesitan al Shaddai, ese milagro que necesita para su vida. Que usted diga: Señor, tú eres mi Dios, el Shaddai. Yo confío que para ti no hay nada imposible. Yo confío que tú puedes traer esa sanidad. Yo confío que tú puedes traer esa provisión. Yo confío que tú puedes abrirme esa puerta. Yo confío, porque para ti no hay nada imposible. Mi Dios, el Shaddai. Y resulta que entonces Dios le dice: yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai. Vive en mi presencia y sé que intachable. En la Nueva Traducción Viviente me gusta que dice: sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Y es que resulta que tenemos esas bendiciones de Dios, que para Dios no hay nada imposible, pero también necesitamos servirle a Dios con fidelidad. Y en el primer culto les daba un ejemplo, que necesitamos ser coherentes, ¿cierto?, con nuestras vidas. Podemos pedirle al Señor, podemos pedir esos milagros de parte del Señor, pero Dios también nos pide esa coherencia, que le sirvamos a Él con fidelidad, que estemos en su presencia, que le busquemos, que vivamos una vida intachable. Esa fue la instrucción que Dios le dio también a Abraham, y él tenía que verlo para poder ver cumplida esa promesa que Dios le había hecho. Seguir sus pisadas con fidelidad. No tiene sentido de que yo me pare aquí en este lugar y empiece a hablarles a ustedes de la palabra y que usted el día de mañana me vea en la calle hablando mal, emberracado, ¿cierto?, peleando con un desconocido, qué sé yo, que porque se me atravesó, bueno, qué sé yo. Eso no es coherente, ¿cierto? Eso no tendría sentido. Asimismo, nosotros necesitamos tener esa coherencia. Si creemos en los milagros del Señor, en el Shaddai, necesitamos dejar que Dios trabaje con nuestro carácter. Si queremos ver las promesas cumplidas en nuestras vidas, si queremos que Dios nos bendiga, necesitamos servirle al Señor con fidelidad y vivir una vida intachable. Si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que dejar de robar, tenemos que dejar de mentir, tenemos que dejar de hacer cosas injustas, tenemos que dejar los negocios torcidos, tenemos que dejar de engañar a las personas, tenemos que dejar de ser groseros, de maltratar a la esposa, tenemos que dejar de maltratar al esposo, tenemos que dejar de ser infieles. ¿Qué más? Tantas cosas, ¿cierto? La lista de ahí para atrás es larga. Pero todo es un proceso y vemos que el Eterno no cambia. Él sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que necesitamos cambiar, amada iglesia, ¿o no? Y yo les pregunto, no me contesten, pero ¿tenemos la disposición de cambiar? ¿Tenemos esa disposición o no queremos cambiar?
tenemos la disposición de decir, Señor, está bien, yo reconozco mis errores, yo reconozco que esto que tal vez me gusta hacerlo, lo tengo que cambiar porque no me conviene, porque no es de testimonio. Yo reconozco que esa ira, ese enojo, ese orgullo, ese egoísmo, yo tengo que hacerlo morir. O definitivamente tenemos tanto orgullo, tantas cosas en nuestra vida que no estamos dispuestos a cambiar. Meditémoslo en nuestro corazón, amada iglesia, y pensemos, si queremos que el Señor nos bendiga, que yo creo que somos todos, si queremos que Dios obre en nuestra vida, necesitamos también poner de nuestra parte y decir, sí, Señor, yo tengo que ser coherente con mis acciones, tengo que ser coherente con lo que digo y con lo que hago. No puede ser que de mi boca salgan bendiciones para el Señor y de esa misma boca salgan unas groserías para las personas, para mi prójimo. Salga una grosería y una rebeldía. No puede ser posible, porque la palabra, ¿qué es lo que dice al respecto? Que de una fuente no puede salir al mismo tiempo agua amarga y agua dulce. Es imposible. De esa misma manera, de nuestra boca no puede salir maldición ni bendición al mismo tiempo. Y nosotros somos llamados, ¿qué? ¿A maldecir? A bendecir. Mucho cuidado con las personas que dicen, uy, no, que Dios lo maldiga y que le pase lo que le pase. No, porque eso no estamos llamados. Jamás estamos llamados a maldecir. Si nos la hacen, si nos traicionan, si nos defraudan, si nos roban, si nos insultan, si nos ultrajan, lo que nosotros tenemos que hacer es ¿qué? Orar y bendecir. Porque ¿quién es el que se encarga de hacer lo que tiene que hacer? Dios. Porque Él es escudo alrededor de nosotros, es nuestra gloria, ¿y qué? Levanta nuestra cabeza. No tenemos que hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y aquí llegamos a una parte, y resulta que El Shaddai permite también, nuestro Dios El Shaddai permite que pasemos por pruebas y aflicciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos, nos vaciemos de tanta contaminación que nosotros tenemos para que Él nos llene. Ese es El Shaddai. Y resulta que en esta parte muchos predicadores evitan decirlo, precisamente por eso, amada iglesia, porque es difícil y porque uno generalmente quiere escuchar ¿qué? Que el Señor me bendiga, que todo me salga muy bien, que yo sea muy feliz, que tenga prosperidad, que tenga casa, carro, beca, familia, hijos, bueno, qué sé yo, mis sueños, viajes. Eso es lo que uno quiere escuchar, ¿cierto? Que Dios está para bendecir, que Dios está ahí para hacer que todo funcione y que no nos preocupemos por nada. Pero resulta que estamos en esta tierra con un propósito. No somos una casualidad, como el mundo lo quiere hacer ver, ¿cierto? Que venimos del mono, que venimos de una evolución, que todo ocurrió, de la nada así se formó y se organizó milimétricamente, microscópicamente, hasta lo más grande, infinito, todo se formó por casualidad. Eso es lo que nos quieren enseñar, ¿cierto? Pero nosotros estamos aquí en la tierra con un propósito. El dolor es con un propósito, la aflicción es con un propósito. Dios está tratando con nuestra vida, con nuestro carácter. ¿Por qué? Nos está preparando para una eternidad con Él. Y ese Shaddai lo vivió y lo experimentó en carne propia Job. ¿Recordamos la vida de Job? Job era un hombre mal hablado, Job era un hombre rebelde, era un boquisucio, era un grosero con su esposa, era un padre que abandonó a sus hijos, no veló por ellos. ¿Así era Job? No. Era un hombre ¿qué? Intachable, un hombre bueno, justo. Y vemos que Dios permitió que el enemigo le tocara en sus posesiones más preciadas, por decirlo así. Le quitó todo lo que tenía. Le quitó su ganado, le quitó su dinero, aún le quitó lo más preciado que era para él, que eran ¿qué? Sus hijos. ¿Ustedes se imaginan ese dolor tan grande? El Shaddai permitió que Job pasara por eso, y Job era un hombre perfecto, aparentemente, un hombre intachable. Y resulta que vemos que Job
necesitaba pasar por ese proceso. Necesitaba ser vaciado porque tenía orgullo en su corazón. Y no sé, en esta mañana, amada iglesia, si estás pasando por diferentes aflicciones, es porque el Shaddai te ama y está permitiendo ese dolor, esa aflicción para vaciarte. Porque fue hasta que Job se rindió delante de su presencia, delante de la presencia del Señor, y se arrepintió, que Dios le multiplicó sus bendiciones. Le dio más riqueza de la que tenía antes y le dio más hijos. Entonces, no nos enfoquemos solamente en la aflicción que estamos experimentando, sino enfoquémonos Dios qué quiere sacar de nosotros. ¿Sí? Somos una iglesia que ora, que clama, que busca al Señor, que creemos que Dios bendice en abundancia, pero también somos una iglesia que sabe que Dios forma carácter, que no buscamos a Dios solamente por sus beneficios, por sus bendiciones, sino que lo buscamos a Él por quién es Él. Amén. Porque hay iglesias muy llenas y con muchas personas, pero que no tienen casi doctrina en la palabra del Señor, que buscan a Dios solamente por sus beneficios. Y la exhortación en esta mañana, amada iglesia, es que busquemos a Dios de todo corazón por lo que Él es, no por lo que Él nos da, o porque nos da estabilidad emocional, porque nos da estabilidad financiera. Eso es una cosa que viene por añadidura. ¿O no lo dice la palabra? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vienen por añadidura. Así que si estás pasando por aflicción, dile: Señor, gracias. Gracias por esta aflicción. Gracias por estos momentos, porque voy a aprender a confiar más en ti. Voy a renunciar a mi orgullo, voy a renunciar a mi ego. Tal vez voy a renunciar a la ira, a la desconfianza, al afán, a la ansiedad. Voy a renunciar a todo lo que me está separando de ti, Señor. Gracias. Además, porque esa aflicción tiene fecha de vencimiento. No es para siempre. Vamos a salir. La prueba entonces no es para destruirnos, sino para edificarnos. Seguimos entonces en hebreo Elohim. ¿Han escuchado ese nombre? Bonito ese nombre, ¿cierto? Significa entonces el Creador Todopoderoso. Aquí lo vemos, ¿cierto? Que nosotros no venimos del mono, sino, como dice la palabra, que en el vientre fui formado, ¿cierto? Cada parte de mi cuerpo fue formado en el vientre de mi madre sin faltar una de ellas. Cada parte el Señor nos formó. Elohim. Génesis 1:1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué palabra se está usando aquí cuando se refiere a Dios? En hebreo, Elohim. Y resulta que desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:4 se usa esta palabra 35 veces, indicando su gran poder para dar existencia a todas las cosas. Él es el creador, Él es nuestro creador. Amén. Este nombre también aparece más de 2000 veces en todo el Antiguo Testamento, y es el primero que encontramos en la Biblia. Y pasa algo muy especial con este nombre, y resulta que es una palabra en plural. Elohim tiene la terminación hebrea para todos los nombres masculinos en plural. Pero resulta que los adjetivos, las palabras anteriormente a esta, son en singular. Pero antes de ver eso, vamos a ver qué le dice Génesis 1:26. Dice: y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Resulta que en nuestro concilio de las asambleas de Dios, nosotros creemos en nuestro Dios el Padre, nuestro Dios el Hijo, Jesucristo, y nuestro Dios el Espíritu Santo. Hay una canción muy hermosa, dice que creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, y los tres en uno es. Por eso es que vemos que hay singular y plural. Dios creó el universo, pero tres son los que está nombrando esta palabra Elohim: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para nosotros como cristianos, como asambleístas, creemos en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero Él es un solo Dios. Solamente hay un solo Dios. Ese es nuestro creador, Elohim. Y vamos a ver esta palabra en hebreo, Jehová Jireh,
que ya sabemos de dónde proviene Jehová, ¿cierto? ¿Eso sí lo dije o no lo dije? Jehová y Yahvé. ¡Oh! Me pasé, me salté esa parte. En el primero sí lo dije. Resulta entonces que el tetragramatón o el tetragrama no tiene letras, ¿cierto? Ah, no, por eso sí lo dije en ese culto, ¿cierto? Sí. Es que como son dos cultos, se me trocan los cables. No me acuerdo ya lo que dije. Pero entonces vemos aquí Jehová Jireh o Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Amén. ¿No les parece muy bonito ese nombre? El Señor proveerá. Abraham llamó el Señor proveerá, Jehová Jireh, Yahvé Jireh, al sitio donde Dios proveyó un carnero para que lo sacrificara en lugar de su hijo Isaac. ¿Recordamos ese relato? Dios probó la fe de Abraham, lo probó, le pidió a su hijo. Y Abraham por eso se le llama el padre de la fe, creyó. Y ya cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios lo detuvo y le dijo: detente, has pasado la prueba. Y Dios le dio la provisión de ese cordero. Ahora, hablarlo hoy en día, en nuestros tiempos, en nuestro contexto, es fuerte, ¿cierto? Hay que ser sinceros, es fuerte si vemos ese relato. Y muchas personas hoy en día usan ese relato también, trayéndolo a la actualidad muy mal interpretado, y le dicen: uy, Dios, ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¿Cómo se le ocurre pedir que su papá mate a su hijo? Uy, ¿qué clase de Dios es ese? Y no sé qué, y no sé cuántas. ¿No han escuchado eso? Son muchos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Y como lo hemos dicho varias veces, amada iglesia, la palabra se escribió hace muchos años, miles de años. Y las personas que usan el pasaje de esa manera lo malinterpretan porque estamos en un 2022, ¿cierto? Donde la cultura es totalmente diferente, donde vivimos geográficamente en un lugar muy diferente, ¿cierto? La cultura es muy diferente y el trato de Dios con los hombres también era diferente. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Porque si nos vamos a esos tiempos, nosotros vamos con nuestra cultura, ¿cierto? Con nuestra forma de pensar a esos tiempos. ¿Ustedes creen que nos van a tratar bien en ese entonces? ¿Ustedes creen que nos van a decir: uy, sí, tan educado, ay, mira cómo defiende a las minorías, a la vida, mira tan educados? ¿Ustedes creen que van a valorar eso en esos tiempos? No. La cultura era muy diferente a la de hoy. La violencia que se vivía en ese entonces era muy diferente a la de hoy. Que hoy se ven también violencia de muchas formas, porque el ser humano siempre busca nuevas maneras, ¿cierto? El corazón del hombre siempre es inclinado hacia el mal. Entonces, vemos ahí que eso era muy normal en ese entonces. Los sacrificios se hacían. Inclusive sacrificaban a sus hijos recién nacidos a un dios falso que se llamaba Moloch. Era una cultura pagana que Dios aborrecía. Y la palabra lo dice, porque es clara, porque la palabra no oculta los errores, los pecados, sino que nos muestra también de dónde venimos, cómo ha evolucionado todo y cuál es el propósito de Dios con nosotros en esta tierra, ¿no? Cómo quiere Dios que nos comportemos y sigamos sus mandamientos. Pero miren, es tan sobrenatural, tan especial, que los mandamientos siguen siendo los mismos. La palabra no ha cambiado, se ha escrito hace miles de años y los principios siguen siendo los mismos. Es lo más hermoso. Pero entonces, Jehová Jireh resulta que inicialmente no es una promesa de prosperidad. ¿Sí sabían eso? Sino que inicialmente, como lo vemos, Dios aprovisiona a Abraham de ese cordero. Entonces es una profecía, es una analogía. Dios está hablando aquí de lo que iba a hacer con Jesús. Jehová Jireh se cumple con Jesús. Esa provisión que Dios nos dio de su Hijo unigénito, ese cordero inmolado, sin mancha, sin arruga, perfecto, sin pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Ahí se cumple su provisión. La provisión más importante que nosotros tenemos en nuestra vida no es el alimento, no es el vestido, no es el estudio, no es la casa, no es para pagar los servicios. La provisión más importante que nosotros necesitamos recibir es esa restauración, ese puente que nos conecta de nuevo al Padre. Y ya se cumplió. Abraham lo pudo ver a través de
de la provisión de ese carnero, y muchos profetas no lo pudieron ver, pero nosotros tenemos ese privilegio, amada iglesia, de ver cumplida esa palabra, Jehová Jireh, a través de nuestro Señor Jesucristo. Que después también viene esa provisión. El Señor es nuestra provisión, pero es algo secundario. Inicialmente Jehová Jireh es la provisión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Ese es nuestro Dios. Y el último, el nombre de Jehová Nisi, Yahvé Nisi, significa el Señor es mi bandera o mi estandarte. Y este nombre se lo puso Moisés a un altar que hizo cuando Dios le dio la victoria en una batalla que se produjo, que tuvo lugar en el desierto. Cuando Moisés levantaba los brazos, la batalla se inclinaba a favor de Israel. Pero cuando Moisés se cansaba y los bajaba, Israel perdía la batalla. Pero ¿qué hicieron Aarón y otro más, que se me va el nombre de este personaje? Lo sentaron en una roca para que él descansara y le levantaron los brazos, le ayudaron. Y la batalla se extendió hasta caer el sol, hasta que se hizo de noche. Y amada iglesia, con esto ¿qué podemos ver? Que el Señor nos está hablando en esta mañana, y es que Dios nos da la victoria en las batallas. Del Señor es la victoria. El Señor nos da la victoria contra la carne, contra la influencia del mundo, contra las obras de las tinieblas. El Señor es nuestra defensa. El Señor pelea por nosotros. Él pelea esas batallas. Nuestras batallas son sus batallas. Amén. Esa exhortación es a perseverar hasta el final. Moisés se cansó, pero él tuvo ayuda. Y con esto, amada iglesia, es necesario que pensemos que nosotros somos seres humanos, nos cansamos. Pero así como Moisés tuvo ayuda, nosotros también podemos buscar esa ayuda de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, que nos ayuden a levantar esos brazos. ¿Cómo nos pueden ayudar a levantar los brazos? En oración. Si tú estás peleando una batalla, estás orando, estás peleando esa batalla por tus hijos, estás peleando esa batalla por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, no sé, tal vez por salud, por economía, no sé. El Señor pelea también por ti. Y si te cansas, busca en oración esas personas que puedan orar por ti, que te puedan ayudar a levantar esos brazos. Jehová Nisi, Él pelea por nosotros. Y bueno, son solo 5 nombres que vamos a ver en esta mañana, porque si no nos vamos aquí hasta por la tarde y nos coge la noche, ¿cierto? Son muchos nombres, pero en estos que tenemos, meditemos. El Shaddai, Elohim, Jehová Nisi, Jehová Jireh. Guardémoslos en nuestros corazones y digámosle al Señor: yo confío en ti, mi esperanza está en ti. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies? En esta mañana oramos por ese poder del Señor en nuestras vidas. Algunos tendrán muchas preguntas en su corazón, algunos tendrán muchas dudas, pero como dice una canción nueva que está por ahí, que no es por vista, sino por fe. Amén. Esa es nuestra fe. Aunque nuestros ojos tal vez no estén viendo, creemos que Dios va a obrar ese milagro. Que así como Dios le prometió a Abraham, pero también le dijo que fuera fiel, que fuera recto, así somos nosotros. Caminamos fiel en los caminos del Señor, siguiendo sus pasos con fidelidad. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales y enterarte de nuestra programación. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios.